estás confundido y no sabes si es momento de hacer algún cambio y dejar finalmente tu jornada laboral. Bueno, en este video quiero compartirte 7 señales claras de que es momento de tomar la decisión. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana, gracias por estar aquí en tu canal de coaching. Si aún no te unes a nuestro grupo, te invito a quedarte con nosotros, suscríbete. Aquí vas a encontrar muchísimo contenido que está desarrollado principalmente alrededor del coaching profesional, pero también te vas a encontrar videos relacionados con la motivación y el desarrollo humano. Mira, hoy quiero hablarte sobre un tema que puede ser hasta cierto punto complicado en algún momento de la vida. Si en este momento te encuentras preocupado, agobiado, porque no sabes si salirte de tu empleo actual y has estado como con esta idea rondándote la cabeza y de pronto no sabes si tomar la decisión o no, bueno, aquí quiero compartirte 7 diferentes señales que si las estás presentando hoy en día, probablemente sean razones de muchísimo peso para moverte, para buscar un cambio y para finalmente decirle adiós a tu trabajo actual. La primera señal es tu rutina te agobia. La rutina laboral ya no es algo divertido, ya no es algo que te apasiona, ya no estás disfrutando lo que haces y lejos de levantarte todos los días con ese ánimo que solías tener, ahora ya parece que en realidad es un pesar. Te sientes que estás desenganchado, no tienes esa motivación ni esa energía porque ya esa rutina del día ya no te satisface y en realidad ya no tienes algo que te inspire para ir por nuevos proyectos o para luchar por dar lo mejor en esa empresa. Bueno, si eso te está pasando, probablemente es una señal clara que hay que tomar una decisión. La segunda señal es que estás sobrecargado de pendientes. Y mira, probablemente antes llevabas a cabo las cosas con mayor facilidad y por supuesto que lo hacías con entusiasmo, mientras que ahora probablemente se te están acumulando actividades y actividades a la vez y no estás logrando concluir todos esos pendientes. Así que de pronto te sientes agobiado por eso. Bueno, y probablemente no es que no puedas llevarlos a cabo, sí los puedes llevar a cabo, pero también con el tiempo has venido absorbiendo una serie de actividades que no te correspondían y de alguna forma estás incrementando cada vez más tus esfuerzos. Así que esta también es una señal clara de que la cantidad de trabajo que tienes ahora ya es insostenible. La tercera señal de que probablemente es momento de tomar una decisión es que incluso tu actitud se ha venido modificando. Tú en el fondo sabes que eres una persona amigable, sabes que eres una persona alegre, pero por alguna razón en el camino y al estar llevando a cabo estas rutinas y estas mismas tareas y actividades, estás sintiendo que también tu actitud se ha ido modificando porque ya no sonríes con frecuencia, en realidad a veces estás de mala gana, ya no contestas con el mismo entusiasmo que lo hacías antes y probablemente se han ido dañando las relaciones con los compañeros y con diferentes personas en el trabajo. Así que esto ya te hace sentir mal, ya te hace desconocer tu propia personalidad, porque en momentos sientes que ni siquiera es una actitud que tú tengas, pero has ido adoptando esos comportamientos por todos los pendientes que te han venido agregando y por todas las cosas que estás padeciendo en el trabajo. La cuarta señal es que tienes dolores físicamente que antes no tenías. Probablemente sientes dolores intensos de cabeza durante tu jornada laboral o de pronto sientes que te duele el cuello o que no aguantas la espalda y ya ni siquiera en la noche puedes dormir tranquilo porque sientes que tienes dolores crónicos que ni siquiera antes los tenías y probablemente hasta hayas ido a consultar con algún
algún médico o con varios médicos y resulta que no tienes nada, pero aparentemente, pero tú cada día sientes que hay un malestar y que es intenso. La quinta señal de que probablemente ahora es el momento de reflexionar y tomar la decisión de retirarte de tu empleo actual es que se te olvidan las cosas con frecuencia. Y acá también es importante que pienses en esto. Porque probablemente en el pasado era muy fácil aprender toda la información nueva, era muy fácil aprender todos los procedimientos, todas las nuevas estructuras, los nuevos proyectos, todo lo que tenías que saber para desempeñar tus actividades diarias. Pero como fuiste absorbiendo demasiado trabajo, ahora de pronto se te olvidan cosas sencillas y por más que te prepares, de repente te encuentras haciendo alguna presentación o teniendo interacciones con algunos clientes y resulta que olvidas cosas sencillas que antes no solías olvidar. Así que, bueno, pues esa probablemente también sea otra señal de deterioro en tu salud que vale la pena echarle un ojo. La señal número 6 de que probablemente es momento de terminar con tu empleo actual es que el nivel de estrés por el que estás pasando ya es insoportable. Es decir, probablemente ya te encuentras todo el tiempo hablando de los problemas de la oficina, de pronto te sorprendes a ti mismo que estás hablando en tu tiempo personal con extraños o con otras personas o con tu pareja o con la familia o con todas las personas, quien sea, acerca del estrés y del trabajo y de las cosas que estás haciendo y de pronto ya no disfrutas otro tipo de conversaciones. Ya estás completamente inmerso en lo que estás haciendo, que ya no te das cuenta de que ya simplemente no pones atención en lo que está pasando en la vida de otras personas o lo que está pasando en tu país o lo que está pasando en otro lugar, simplemente porque tu mente no se puede desconectar de los pendientes del trabajo. Todo esto te está causando un nivel de estrés que incluso ya hasta puedes sospechar que ya no es un estrés agradable, ya no es un estrés que te motive a retarte a ti mismo, a ir con todo, a perseguir esos proyectos, sino que todo lo contrario, ya está deteriorando completamente tus interacciones y este mismo estrés hace que pierdas atención y que pierdas interés en tus relaciones interpersonales. Así que bueno, si esto lo estás experimentando hoy en día, probablemente también es una señal clara de que este trabajo está perjudicando tu calidad de vida. Y la señal número 7, última y no menos importante, de que probablemente es momento de dejar tu trabajo es que el personal con el que convives todos los días ya no es agradable. Probablemente aquí se puede incluir tu supervisor directo o algunos compañeros de trabajo, pero por más que has querido cuidar esas relaciones y esas conexiones, en realidad ya lejos de disfrutar esa convivencia, ya te está pesando y en realidad ya no sabes qué hacer o probablemente estás sufriendo y padeciendo que estas personas tienen algunos grupitos o simplemente en ocasiones no te incluyen como parte de algunas actividades y esto te está generando también más estrés a lo que ya tienes acumulado. Bueno, todo este tipo de acciones o de problemáticas directamente con el personal de tu área de trabajo, bueno, definitivamente esto significa que es una señal clara de que en la acumulación de todo esto, pues ya el trabajo es un lugar que ya no vale la pena. Y bueno, esas son las 7 principales señales de que probablemente es momento de terminar este ciclo, tomar la decisión y hacer un cambio. Sin embargo, por supuesto que si en este momento de la vida estás experimentando todo este estrés, toda esta confusión y te está costando trabajo hacerlo, recuerda que no eres el único, no estás solo. Muchas personas podemos estar en la misma situación y no tomamos una decisión o no damos el siguiente paso por diferentes causas. En ocasiones es derivado del estrés o de compromisos económicos o de alguna responsabilidad familiar o social.
Pero cualquiera que sea el caso, es importante que recuerdes que lo más importante es tu bienestar, tu salud y calidad de vida. Así que si al día de hoy eso se está deteriorando aceleradamente y te sientes cada vez que estás desenganchado, desconectado con tu rutina laboral, eso probablemente te puede perjudicar y lejos de que te perjudique en tu estado actual o en tu empleo actual, eso puede tener consecuencias que pueden durar más tiempo, incluso perjudicarte hasta para futuras posiciones que busques en alguna otra empresa o en algún otro lugar de trabajo. Así que por supuesto que acá vale la pena que primero pongas atención en cuidarte tú, que dediques tiempo a analizar cómo lo puedes hacer, qué opciones tienes, con qué alternativas puedes contar o construirlas para que probablemente si la decisión no es inmediata, lo vayas planeando, vayas buscando alternativas para poder moverte y en algún momento tomes esa decisión cuando tú lo consideres apropiado. Pero es importante que te cuides, es importante que vuelvas a recuperar tu energía, tu salud, tu enfoque y tu motivación, porque a final del día pasamos muchísimo tiempo en nuestros empleos. Así que si estás por muchísimas horas haciendo un trabajo que ya no te gusta, en el cual ya no estás comprometido, las personas además están complicando todavía mucho más la ecuación y aparte estás sintiendo que tu salud física y mental se está deteriorando, bueno, esos son focos rojos súper claros de que es importante que le prestes atención para cuidarte primero que nada a ti y después tu calidad de vida para moverte a un mejor cambio y a una mejor solución. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes. Espero que la información te sea de utilidad. Aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.